lograr o qué queremos impactar a través de esta presentación? Que ustedes empiecen a tener unas herramientas en las cuales ustedes puedan identificar cuándo están ejecutando un movimiento de buena o mala manera, cuándo están de pronto en un lugar donde hay un profesional o un entrenador que sabe hacer bien o no sus servicios, y unas generalidades de cuáles serían los mejores tiempos, pesos, descansos en lo que es toda la estructura de una sesión de entrenamiento. Todo es muy general, es más parte como de conocimiento general del área del entrenamiento deportivo, pero esperamos que nos empiece pues a alimentar y les sea de mucha ayuda. Bueno, empezamos con la pregunta de cómo entrenar de manera inteligente. Entonces, para uno poder entrenar de manera inteligente, hay que tener varios conceptos claros. El primero es qué es el volumen. Cuando hablamos en el entrenamiento de qué es el volumen, estamos haciendo referencia a la cantidad de trabajo que tiene una sesión de entrenamiento o un programa de entrenamiento. Y cuando hablamos de la intensidad, es el grado de dificultad que tienen esas tareas o esa cantidad de trabajo. Entonces, un ejemplo de lo que puede ser volumen es la distancia que de pronto en una sesión de entrenamiento aparece para correr, es la cantidad de repeticiones que tiene algún ejercicio en específico, una serie de algún movimiento. Es el tiempo, a veces también se toma como variable de volumen en que tardamos haciendo una tarea. Y por ejemplo, en el caso de la intensidad, es el grado de dificultad que tienen esas tareas. Entonces se puede medir a través de la variable el peso que tiene o la frecuencia cardíaca a la que se está trabajando, la velocidad a la que se desplaza algún objeto, algún movimiento o algún cuerpo, o también el tiempo que lo tardan. Creo que eso ya lo había dicho. Estas dos variables son los que componen básicamente una sesión de entrenamiento. Lo que a ustedes les aparece, por ejemplo, en la aplicación es un conjunto de ejercicios que viene dosificado en una cantidad de series, de repeticiones, y se hacen unas sugerencias de peso. Ahí es donde se está resumiendo en tareas, bajo qué volumen y bajo qué intensidad se está trabajando. Eh, de estas dos, hay que tener presente que la más importante es la intensidad. La más importante es la intensidad. Y acá empezamos a responder una cantidad de preguntas cuando a veces la gente de pronto no está conforme con el tiempo en que se demoró haciendo una tarea o siente que acabó muy rápido o que le faltaron cosas para hacer. Realmente no es pensar en si me faltaron tareas para hacer o no, sino a qué intensidad estuve trabajando. Entonces vamos a empezar a preguntarnos, ¿oíste? ¿Por qué es más importante el grado de dificultad en el que yo haga mis tareas que la cantidad de tareas que yo haga? Es más importante porque trabajar pensando más en la variable intensidad me va a permitir lograr diferentes cambios. Cuando estamos trabajando, enfocándonos más en el trabajo de intensidad y no en la cantidad de tareas, voy a tener un estrés neuroendocrino mayor. Eso se resume en que ustedes van a tener un gasto energético más amplio. ¿Listo? Un ejemplo básico, no es lo mismo hacer de pronto 10 sentadillas sin peso a hacerlas con una barra, ¿sí o no? Con la barra yo tendría un estrés metabólico mayor, un gasto energético mayor, y por ende, pues serían los mejores resultados que yo lograría ahí. Cuando yo estoy entrenando dentro de la alta intensidad, yo tengo la posibilidad de desarrollar al mismo tiempo en esas tareas mis tres vías metabólicas, que las vías metabólicas en general en las que nosotros funcionamos son la vía aeróbica, que es el estado natural en el que nosotros mantenemos el trabajo de alta intensidad, que es ya lo que empieza la vía anaeróbica, que esa se divide en dos componentes, la intensidad anaeróbica láctica y la intensidad anaeróbica láctica, que no vamos a profundizar mucho para no enredarlos con las generalidades que queremos compartir hoy, pero lo que sí yo quiero resaltar es que trabajar dentro de la alta intensidad me va a permitir un desarrollo de esas tres vías metabólicas como un conjunto. Es decir, si ustedes están de pronto en una clase de spinning, se va a dar cuenta que eso es un estímulo
muy aeróbico. Pero trabajar a esa intensidad no tiene ningún efecto sobre las vías anaeróbicas, a diferencia que hacer un circuito de alta intensidad, un HIIT, una sesión de CrossFit, unos intervalos de velocidad en una clase de running, va a tener efectos beneficiosos en ese metabolismo anaeróbico y al mismo tiempo en el aeróbico. Entonces, una de las variables más importantes de entrenar la alta intensidad es que tiene un desarrollo más completo de todo lo que es nuestro sistema neuroendocrino. Al mismo tiempo, la oxidación de grasas, que es uno de los objetivos más importantes en cada una de las personas que nos llegan siempre a Freedom. Ese es como el común denominador. Yo quiero bajar de peso, yo quiero bajar de grasa. Entonces, esta variable intensidad es uno de los secretos que ha hecho que muchos casos de éxito en este programa lo hayamos logrado, ¿sí o no? Eso viene acompañado entonces de otro tipo de aprendizaje. Ya tienen qué es el volumen, ya tienen claro qué es la intensidad y ya tienen claro que la intensidad es la variable más importante, o sea, no la cantidad de tareas que yo haga en una sesión, sino el grado de dificultad que yo le ponga a eso. Dentro de ese grado de dificultad es muy importante entender de qué está compuesto un movimiento humano. Esto aplicaría a un movimiento funcional, a un movimiento de la vida cotidiana, a un movimiento del gimnasio. Un movimiento humano tendría 8 generalidades, que es tener una estabilidad general en la zona media, que mire que de ahí salen las razones por qué los médicos, los fisioterapeutas, los entrenadores son muy insistentes en que hay que fortalecer el core y el núcleo. Un movimiento de la naturaleza humana normalmente se expresa del centro a sus extremidades, o sea que la fuerza se acumula en el centro de su core y se va aplicando a las extremidades. Entonces intenté reflejarlo acá en estos dos cuadritos de imágenes, que uno es un movimiento olímpico en el que la persona con la fuerza de su extensión de su cadera está buscando llevar un peso sobre su cabeza, está transmitiendo fuerza del centro a las extremidades, o en este caso que es un movimiento del atletismo olímpico, como una persona desde la fuerza que ejerce en la tierra y la transmite a su cadera, logra transmitir esa energía a una jabalina para lanzarla. ¿Sí o no? Eso es una de las características. El equilibrio en el plano frontal también es importante, que eso en términos más entendibles es cómo estoy moviendo los elementos con relación a mi cuerpo. Si la técnica es la adecuada, si estoy llevando el movimiento cerca de mi cuerpo, el reclutamiento de la cadena posterior, que hace parte del mismo core. El core no es solo pues como la parte abdominal delantera, sino también cómo está atrás tu glúteo activo, tu zona lumbar, y es muy importante para mantener segura y estable la zona en algún movimiento. Un ejemplo puede ser una sentadilla libre o una sentadilla con peso. Necesitas muy buena fuerza tanto en la zona core anterior, o sea, adelante, como en la cadena posterior. Función de la cadera sólida, que es esto que les quería mostrar acá, de cómo la cadera funciona como un elemento fundamental del movimiento. El principio de hombros activos es cómo yo activo el resto de mis músculos para sostener el movimiento. Y uno de los más importantes es que cada uno de los ejercicios que nosotros hagamos tenga un rango completo de movimiento. El último es la posición que yo tenga y los agarres efectivos, ya sea una mancuerna, ya sea una jabalina, ya sea una barra, ya sea una máquina guiada. ¿Sí o no? Esto hasta acá es la estructura de un movimiento general. ¿Cuál me gustaría a mí que les quedara muy claro a la hora de realizar sus movimientos? Porque esto siempre tiene un poquito de complejidad. Verifiquen cómo está activa la zona media de su cuerpo, que ustedes tengan el abdomen activo a la hora de hacer una sentadilla, que tengan buena postura, que tengan buena posición y que el movimiento que estén ejecutando tenga un rango completo de movimiento. ¿Sí o qué? ¿Cuál es el llamado con esto? Mire que en muchas de las mentorías a nosotros nos gusta ser insistentes como, hey muchachos, envíen un videíto de los accesorios, de los complementos que se le manda a la aplicación de Freedom,
para poderlos acompañar en su proceso y en el seguimiento. Pues a la hora en que ustedes nos mandan esos videitos, nosotros los mentores de Freedom nos sentamos a ver que estas 8 cositas que le estamos compartiendo se estén ejecutando de manera correcta. Si no se están ejecutando, entonces uno empieza por ahí a hacer el feedback. Hey, Ser Mari, yo creo que tienes el abdomen muy suelto. ¿Qué tal si apretas un poquito el core? Saris, ¿qué tal si le bajas de peso a esa sentadilla y en vez de hacerla tan pesada, la haces con un rango de movimiento más completo? Hey, Sebas, ese movimiento me gustó mucho. Sigue así, ¿sí? Eso es como una generalidad de movimiento funcional. Hasta ahí el tema es medio complejo. Entonces diría, preocúpense nomás por las 3. ¿Cómo está la función de mis abdominales? ¿Cómo está el rango de movimiento? ¿Y cómo está la ejecución? ¿Qué sí es importante? Esto aplica para los que están de pronto en Freedom o para los que están en otro tipo de centros de entrenamiento. ¿Cuáles son las características de un buen entrenador? Un buen entrenador es una persona que está en capacidad de enseñarles bien los movimientos, de observar cómo los hace y de corregirlos. Hasta ahí son cuestiones muy individuales. Y hay otras, si es un centro de entrenamiento donde tengan clases grupales, puede ser el caso de Freedom, los que entrenan en Action Black y van a clases grupales, cómo maneja el grupo, cómo está su presencia y actitud, cómo se viste, cómo se expresa corporalmente, cómo hace las correcciones y cuál es su capacidad de demostrar. Esta no es tan importante, pero es resaltante. A ustedes los convence más si un movimiento que usted no es capaz de hacer se lo está enseñando a alguien que esté en esa capacidad. Esta información, ¿para qué les sirve? Ustedes con esto pueden identificar si están o no en un buen centro de entrenamiento. Y eso es importante también porque pues a la hora de la verdad ustedes le están depositando su confianza, su dinero y su tiempo a estos lugares donde están frecuentando. Entonces tener en cuenta esto para que sean muy críticos en los momentos en los que ustedes vayan. Si estoy yendo donde un lugar donde el personal está capacitado, donde están pendientes de mí, donde me observan, donde me enseñan, donde me corrigen y me pueden guiar por un buen proceso. Esa parte es importante. Como una generalidad, sale la pregunta, hey, entonces cuando yo esté entrenando y yo esté solo, ¿cuáles son los mejores tiempos de trabajo? ¿Cómo son los pesos que debo manejar? ¿Y cómo son los descansos? Entonces, como generalidad, los tiempos, ustedes deben procurar que sus sesiones de entrenamiento estén alrededor o menor a 1 hora. Si ustedes extienden sus sesiones por más de 1 hora, nos volveríamos a la de diapositiva 1, donde miraríamos el tema del volumen y la intensidad, y yo les diría, muchachos, si ustedes sostienen una sesión de entrenamiento de más de 1 hora, no pudieron ser intensos, porque les tocó ahogarse en una cantidad de tareas, les tocó bajar la intensidad para que su energía alcanzara a suplir todas esas necesidades de tareas. Entonces, si mi entrenamiento está durando menos de 1 hora, 50 minutos, 45, entre lo que puede ser un calentamiento, una sesión de fuerza, una sesión de acondicionamiento metabólico y una vuelta a la calma, es un indicador de que están trabajando con una metodología correcta o que están haciendo una sesión de entrenamiento bien planificada o de que están en un centro donde los están orientando bien. En cuanto al tema de los pesos, siempre va a ser algo subjetivo. Entonces, unos podrán con mancuernas pesadas, otros livianas, pero sí hay unos elementos que se cumplen y es, independientemente del peso, la carga es adecuada cuando yo la puedo hacer con un buen rango de movimiento, cuando estoy trabajando con un objetivo claro, es decir, el propósito es hacer 15 repeticiones de X o Y movimiento, estoy trabajando con unos pesos que me permitan llegar a las 15 repeticiones, no que me toque renunciar antes o que pueda hacer muchísimas más después. Eso quiere decir que de pronto la dosis no quedó lo más medida posible y se pueden hacer ajustes. Y al mismo tiempo, que haya muy poco deterioro de la técnica. Es normal que por el cansancio de algunas series o repeticiones la técnica se vea un poquito comprometida, pero hay que ver hasta qué grado.
Si yo estoy perdiendo de pronto la posición natural de mi espalda, o estoy comprometiendo alguna articulación, eso es un indicador de que, hey, yo creo que quiero bajarle peso. Si no logro hacer el rango de movimiento completo, hey, yo creo que quiero bajarle peso. O si por el contrario no tengo la dosis de peso adecuada porque no estoy logrando el objetivo propuesto, pues tengo que evaluar o si puedo con más peso o si por ende tengo que bajarle a esa misma carga, ¿sí o no? Y la otra pregunta es, bueno, ¿y cómo manejaría yo el tiempo de los descansos, profe? El tiempo de los descansos dentro de una sesión de entrenamiento los podemos dividir en dos. Cuando ustedes hacen pausas completas o cuando ustedes hacen pausas incompletas. Ambas sirven, ambas sirven. Pero el objetivo es cuándo las voy a hacer. Cuando yo quiero lograr adaptaciones fisiológicas, la recomendación es que ustedes hagan pausas incompletas. Es decir, yo quiero ganar un poquito más de resistencia. Me mandaron una sesión de natación en la que tengo que hacer 5 rondas de 25 piscinas, perdón, de 25 metros de natación, con descansos de 45 segundos. Cuando yo estoy trabajando con un descanso de 45 segundos, eso es una pausa incompleta porque no alcanzas a descansar y a recuperar completamente tus sistemas. Cuando yo estoy en ese tipo de descanso, yo estoy generando es adaptaciones metabólicas, o sea que probablemente así yo vaya a ganar más resistencia, más fuerza. Y cuando los descansos son completos, o sea, cuando hay pausas de 2, de 3 y de hasta 4 minutos, ya sean ejercicios de resistencia, ya sean ejercicios de fuerza, lo que yo quiero es una recuperación completa para mover cargas de manera adecuada. Es decir, yo quiero que cualquiera de ustedes encuentre el peso máximo con el que pueda levantar el peso máximo que pueda hacer en sentadilla, ¿cierto? Yo necesito que esa persona, mientras yo le voy colocando aumentos progresivos de peso, tenga pausas completas, porque yo lo quiero llevar a su límite. Si yo le coloco unas pausas incompletas, eso no le va a permitir llegar al límite porque se me va a cansar antes de llegar a ese mismo. Yo le colocaría pausas incompletas en el momento en que yo quiera desarrollar en él la fuerza, la hipertrofia, y en este caso yo quiero es hacer un test puntual de ver dónde va. Entonces, esos son los tipos de descanso más comunes que uno se encuentra. Pausas incompletas para generar adaptaciones fisiológicas y pausas completas para generar recuperaciones totales con miras a un objetivo puntual que se tenga en la sesión. Casi siempre test o chequeos. Errores muy comunes cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos entrenando. El principal que nos encontramos en el medio es que la gente prioriza el volumen sobre la intensidad, es decir, que se preocupan por hacer muchas tareas, pero no se preocupan por la intensidad que la están haciendo. Entonces, ese es el tipo de personas que uno encuentra que hacen una sesión de entrenamiento y dicen, ay, profe, pero ya, y solo hicimos eso, pero yo quedé como entera. A mí me faltan unas seriecitas más. En esos casos, la pregunta es, si quedaste entera, ¿por qué no hiciste tus tareas con más intensidad? ¿Qué pudiste haber hecho? O lo pudiste haber hecho o más rápido, o lo pudiste haber hecho más pesado, o lo pudiste haber hecho en menos tiempo. Ay, pero es que era una rutina de CrossFit y la hice en 5 minutos. Yo quedé bien, eso tan poquito. Ok, si la hiciste en 5 minutos y quedaste bien, entonces, ¿por qué no la hiciste en 3 minutos y medio? ¿Por qué no aumentaste la intensidad y lo hiciste más rápido? ¿Sí o no? Yo tengo una analogía muy práctica y es que yo tengo un adulto mayor, un abuelito de 60 años, y yo tengo un adulto como el de la fotico, y les pongo la misma rutina, y el abuelito se me demoró 10 minutos y quedó cansado con la lengua afuera, tirada en el piso, y mientras que el adulto se me demoró en 5 y quedó bien, y quedó diciendo eso, ah, pero eso tan fácil, yo creo que yo le pude haber hecho más. Para mí, a pesar de haberse demorado más, el abuelito hizo un mejor trabajo porque trabajó con una intensidad más alta, a pesar de que se demoró más,
pero quedó cansado como a mí me hubiera gustado que quedaran los dos. Y el que lo hizo en menos tiempo no necesariamente lo hizo bien. Si quedó entero, fue que pudo haber bajado su tiempo, su marca, porque no lo hiciste en 3 minutos y medio y hubiera quedado igual de cansado que el abuelito. Entonces, ese es un ejemplo de cuando la gente busca fatiga a través de muchas tareas y no en la intensidad de las tareas, que es el que me genera más adaptaciones metabólicas. Esa es la más importante, la intensidad y no el volumen. La típica de los gimnasios es el ego. El problema del ego es que nos lleva a esto, a las lesiones. Cuando uno encuentra clientes, usuarios que no reciben las recomendaciones, que ellos creen que se las saben todas, que ellos saben cuánto peso le ponen, casi siempre esa fórmula termina en una lesión, que casi siempre termina en una deserción o en una incapacidad. ¿Qué pasa? Es muy importante que ustedes sepan elegir sus centros de entrenamiento para que puedan depositar su confianza en el lugar donde están entrenando. Así ustedes se dejan orientar más pues de un profesional y pueden tener un camino más de éxito. Pero si ustedes de pronto no están en el lugar adecuado y encima de eso de pronto se niegan a recibir una asesoría como debe ser, unas instrucciones, una guía, y yo me las sé todas, y profe, yo puedo con más peso, o yo sé hacer ese movimiento, eso casi siempre es una fórmula que termina en lesión. ¿Cómo se evita? Pues confiando en los centros de entrenamiento, pero para confiar en el centro de entrenamiento tienen que tener esas pautas que les mostré, de cómo ustedes pueden velar de que están en un lugar con los profesionales que son, los que sepan observar, los que sepan corregir, los que sepan enseñar, los que tengan el manejo de un grupo y que a pesar de que tengan 10 personas, usted sepa que él te está mirando, él te está observando y está ahí para corregir. Entonces, es un error común. eh, Pasa mucho en este medio que a uno le dicen, no, esto no es así, esto se hace así, así, y no fue pucha. Como cuando van al médico y le dicen, usted tiene cáncer, y le dicen, no, yo no tengo cáncer, no, eso sí, no, esas partes como que no las refutan. Entonces, esa parte en la que uno se aleja un poquito de ese ego y confía y se entrega al proceso, tienden a ser casos de éxito. Ese es error común y pasa todos los días en los centros de entrenamiento. Otro de los errores comunes que nos pueden estancar en el logro de objetivos es la frecuencia de entrenamiento. Y esto se resume en lo que mencionamos mucho en las mentorías. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres el intermitente que va el lunes, pero se quedó dormido el martes porque amaneció muy molido? Y fue el miércoles, pero no fue el jueves porque tenía pico y placa, y el viernes se le enredaron unas cervezas que tenía, entonces por la tarde no salió para el gimnasio, no de la oficina para el bar. Esa frecuencia de entrenamiento que se pierde estanca en el logro de los objetivos que cada uno de ustedes tenga. El otro tipo de personas también que han mencionado entonces es el cumplidor, y es el que cumple ahí racito. Si le dicen haga 8, hace 8 puntualitas y no encima uno, o de pronto no complementa con un buen estiramiento, con un trabajo extra, con el aprendizaje de una habilidad, que esa persona claramente mejora, pero hasta ahí. Y está el O-Player, el que entonces está con la disposición, no se deja llevar de pronto, no, es que hoy no tengo motivación. Muchas veces las cuestiones no son de motivación, sino de disciplina, de que hay que hacer lo que hay que hacer, y de ahí parte todo ese dominio del autoconcepto que manejamos tanto en las mentorías. Y son esas personas las que verdaderamente logran el éxito en sus procesos. Los que son no players, los que dan la milla extra, los que se levantan así no quieran, los que se mueven así tienen pereza, o los que cuando tienen motivación pues la aprovechan y se impulsan a seguir adelante. Eh, y queda la pregunta entonces al final de esta presentación: ¿qué tipo de personas son ustedes? Tanto en este sector del entrenamiento, que es lo que estamos trabajando hoy, como en su mundo laboral, como en su mundo familiar, como en su mundo emocional. Y son reflexiones pues que quedaríamos ahí trabajando, quedaríamos ahí trabajando. Eh,
Con esto, chicos, se cierra la presentación. Me gustaría que abriéramos un espacio para conversar. Si ustedes tienen preguntas de la presentación, de entrenamiento, de vías metabólicas, de metodología, de todo lo que a ustedes les surjan, y podamos abrir un espacito aquí para conversar. Los escucho. Hola, buenas noches. Hola, Grilesby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Muy interesante todo lo que nos contaste hoy para poderlo aplicar bien pues, en nuestras rutinas. Una pregunta puntual es, en los entrenamientos de fuerza, cuando hacemos fuerza y se hace, por ejemplo, en la mañana muy temprano, ¿se debe hacer en ayunas o se debe haber comido antes? Excelente, esa pregunta es súper buena. Esa pregunta es súper buena. ¿Cuál es la respuesta? Como las que vamos a empezar a responder todas, depende. Hay un término que se llama la flexibilidad metabólica y es esa adaptación que tiene tu cuerpo o esa capacidad de cambiar de vías metabólicas, o sea, si está utilizando glucosa o si está trabajando con grasas o incluso si está catabolizando proteínas. ¿Qué pasa? Eso debe ser un proceso adaptativo. Cuando las personas de pronto están entrenando en ayunas y no tienen esa capacidad de hacer ese switch metabólico, de trabajar con su sistema aeróbico, oxidación de grasas, se pueden marear, se les pueden bajar el azúcar. Entonces son los que dicen, parce, yo no puedo hacer fuerza si yo no me como un bananito, si yo no me como una manzana, si yo no me como un bocadillo. Entonces, esos son adaptaciones que uno debe ir haciendo progresivamente, por un lado. Por otro lado, también depende mucho de la cantidad de horas de ayuno que la persona tenga, o sea, qué comiste la última vez y cuánto periodo tienes desde eso. Pero la generalidad, y a nosotros en Frío nos gusta, somos muy pro ayunos, y eso es casi que un elemento fundamental y una tarea de todos acá. Nosotros nos deberíamos acostumbrar a eso. ¿Por qué? El objetivo de nuestras vidas es estar preparado para lo que sea. Entonces, si a Duván Giraldo, que está aquí, se le desmayó la mamá en un centro comercial a las 5 de la mañana, bueno, centro comercial no porque está cerrado, saliendo de la casa, él no se va a ir a comer un bocadillo para no marearse cuando la va a coger para cargarla para llevar al hospital. Él tiene que resolver ya con el recurso que él tenga a la mano. Entonces, dentro de ese orden de ideas, nosotros también deberíamos estar metabólicamente preparados para lo que sea. Ah, que es que desayuné y voy a entrenar. Listo, debería hacerlo bien. Estoy en ayunas y voy a entrenar. Pues debería tener la capacidad de que mi cuerpo cambie de vía metabólica y de trabajar con otro tipo de sustratos. ¿Qué pasa? Que eso sí se debe hacer de manera progresiva y eso es un sistema que uno va evaluando. Por ejemplo, las mentorías, entonces, ahí, ¿cómo vas? Vamos haciendo este ajuste. ¿Te mareaste? Ok, ¿qué te parece si nos hidratamos? Ok, ¿qué te parece si comemos pero algo pequeño? ¿Qué te parece si lo suspendemos y volvemos a ensayar? Y sobre la marcha uno empieza a hacer esas adaptaciones fisiológicas y metabólicas. No sé si te contesté con eso. ¿Tienes dudas, Sí, muchas preguntas? gracias. Bueno, ¿quién más? Juan, pues, es una pregunta muy común y es una reflexión que yo veo en los procesos de las personas que creo que va a resolver muchas dudas en el proceso de entrenamiento, en todos los procesos de cada uno. Hay una cosa que vos dijiste y es la exigencia. O sea, que vos pusiste el ejemplo de si terminaste bien en 5 minutos, pues lo pudiste haber hecho en 3 minutos y medio. O si hiciste una serie de 10 repeticiones de sentadilla, pues, pero no terminaste como que no te pesó, pues entonces, ¿por qué no le metiste más peso? ¿Cierto? En términos de fuerza, que es algo que para la quema de grasa es algo muy interesante, la fuerza, la musculación que trabajamos en los procesos de la programación que hacemos acá, ¿cómo se ve esa exigencia? O sea, porque es que eso queda muy subjetivo. Hay personas cuando yo he hecho mentorías o les pregunto, no, yo me exijo. Y cuando yo he visto procesos,
o les digo que me manden un video en el grupo privado de cada uno, vemos que la exigencia, pues la exigencia no es tan alta como la percepción que como entrenadores y como profesionales sabemos que es una exigencia. Debe costar bastante. ¿Cómo se, o sea, cómo le explicarías a las personas cómo se deben ver esas repeticiones pesadas, las últimas que son las que son importantes en el proceso de fuerza y musculación? Bueno, la mejor manera es subjetiva y es porque uno está ahí en el momento en que está ejecutando el movimiento y es mirar la pérdida en la velocidad, cómo está la velocidad de ejecución en cada uno de los movimientos. Es decir, estamos haciendo 10 sentadillas y vamos a notar que en las primeras la velocidad de ejecución es mayor con relación a las últimas. Cuando las personas empiezan a mover más lento en las últimas repeticiones, eso es sinónimo de que están llegando al límite o a su fatiga muscular. Y esa es una. Entonces uno puede decir, hey, yo te vi bien, te vi que te costaron las últimas 3, vi que te costaron las últimas 4. Lo mismo si son 15 repeticiones, entonces deberías lograr al menos unas 10 o 11 medianamente fácil y notar pérdida en la velocidad en las últimas y un grado de esfuerzo. Incluso poquito pérdida en la técnica. Ese es otro indicador, uno dice, ya está dañando la técnica, ya está torciendo un poquito la espalda, ya está desactivando el abdomen y uno dice, esta persona está trabajando con la intensidad correcta. Esas dos son muy importantes, observar la técnica y la velocidad de ejecución. Y la tercera, es decir, en una escala, bueno, Michelle Arboleda, de 1 a 10, ¿cuánto te pesó? Ay, no, profe, yo creo que me pesó un 6, yo creo que me pesó un 7. ¿Qué pasa? Que en esa corremos el riesgo de que nos esté echando puro cuento. Entonces dice, yo no sé, de pronto sí te puede pasar. Te lo resumo con este ejemplo que me pasó esta semana en el trabajo. Estaba dictando una clase y le dije a un muchacho, hey, coloca discos de 25 y me hace 5 deadlift. Deben notarse muy fáciles porque apenas vas a calentar y vamos a construir más. Y él los hizo y me dijo, uy, profe, yo le voy a bajar, yo creo que no está tan fácil. Yo, pero te vi súper bien, apenas es. ¿Por qué dices que no está fácil? Y es que no, es que me agité. y, yo, y yo, bueno, no pasa nada, o sea, es normal, te vas a agitar. Pero con eso me di cuenta que si yo le pregunto a él en una escala de 1 a 10, pues la escala no va a ser tan subjetiva porque a él le falta un poquito más de conocimiento sobre el tema. Entonces me quedaría con las dos primeras. La velocidad de ejecución, que a medida que va llegando al límite de la serie debería verse más lento, y pérdidas aceptables de la técnica. Pérdidas aceptables de la técnica. Yo le voy a agregar una ahí, Juanes, que le digo a la gente, que esa es, creo que es una percepción ya. Es que las dos últimas, o la última, diga, la piense 2 veces para hacerla. Yo digo, pucha, ¿será que me va a quedar en esta? Ese es un buen indicador de que estoy llegando a la percepción de esfuerzo alta. Es verdad, cuando ya dice uno, fue pucha, ¿yo para qué vine? Va por buen camino. Muchachos, más dudas, preguntas. Este espacio es para ustedes, aprovechenlo bastante. De entrenamiento, de fisiología. Sobre todo los nuevos, preguntas o los que tengan dudas en algunos movimientos, en el tema del entrenamiento de la aplicación. Juanes es el programador. Si hay una pregunta específica, la aplicación está ahí para que tengan sus rutinas y de pronto si ya han tenido alguna duda es el momento. Una pregunta. A veces se habla de frecuencia cardíaca en cuanto a la zona de quema de grasa y estas cosas en los temas aeróbicos de cardio. ¿Qué tanta relación hay con eso? Si es cierto, no es cierto, es importante, no tiene importancia. Las zonas de intensidad con relación a la quema de grasa. ¿Cierto? Esa es la pregunta. Sí, la intensidad, sí, porque bueno, tiene que ver con tu frecuencia cardíaca de alguna forma, ¿no? Bueno, Sí, entonces, la frecuencia cardíaca es una medida mediante cual podemos evaluar la variable intensidad. Cuando yo estoy haciendo alguna tarea y mi frecuencia cardíaca está alta, quiere decir que estoy trabajando a una alta intensidad. Cuando mi frecuencia cardíaca está alta, me estoy moviendo en el metabolismo anaeróbico.
Cuando está en una frecuencia baja, me estoy moviendo en el aeróbico. ¿Cuál es la relación que tiene esto con la pérdida de grasa? En ambas vías metabólicas, cuando entonces yo estoy en zona 1, zona 2, que son zonas más aeróbicas, cuando entro a la 3, 4 y 5, y los que les gusta usar por ahí los watch y los relojes, que son zonas más anaeróbicas, hay quema de grasa. Si tú me preguntas cuál me gusta a mí, vuelvo y me voy por el tema de la alta intensidad. Es decir, entonces va a llegar aquí un entrenador de running, no, pero es que si corremos 1 hora en zona 2 también va a perder grasa. Profe, sí, estamos de acuerdo, pero si trabajamos un circuito de alta intensidad y entramos a zonas altas, zona 3, zona 4, y nos mantenemos ahí una sesión de entrenamiento de 8, 10, 15 minutos, yo voy a obtener mayores resultados en la quema de grasa. Y se resume así. Entonces, Evalicia hizo 1 hora de running y en esa hora de running su relojito le dijo que gastó 1000 calorías, ¿sí o no? Pero entonces llegó por aquí Jen, que es crossfitera de Tunja y Nata, y entonces hizo una sesión de entrenamiento muy intensa. Tenía levantamiento de pesas, gimnasia olímpica y acondicionamiento metabólico. Duró 8 minuticos. Y ella mira su reloj y se gastó 350 calorías en su relojito. Y dice, fue pucha, Evalicia quemó más. Ok, ¿qué pasa? Cuando Evalicia cierra su hora de entrenamiento, hasta ahí llegó su consumo energético. Ahí ya el relojito empieza a bajar, las pulsaciones empiezan a bajar, pero la tarea de Jen, como fue tan intensa, de tanto estrés metabólica, ella queda hasta 2 y 3 horas post ejercicio consumiendo más energía. Entonces ya va y mira su reloj a las 2 o 3 horas y ya pasó las 1000 calorías que había hecho Evalicia. Y es porque su cuerpo quedó tan estresado y tan fatigado que está consumiendo demasiada energía para volverse a recuperar. Eso es un término bioquímico que se llama un déficit un déficit energético, un déficit de oxígeno. Entonces a mí me gusta más ese, porque el efecto post es muchísimo mayor al que es la zona aeróbica, pero en general las dos son muy buenas, las dos sirven. Yo soy más pro alta intensidad con efectos post, gente que a la 1 hora y media se toma la frecuencia cardíaca y todavía están que no se han podido recuperar y ya están en la oficina y todavía sudando y dice, pero pucha, es que yo salí de clase hace 2 horas y todavía estoy sudando y estoy agitado. Es ese cuerpo en ese déficit de oxígeno y energético bregando a recuperarse. Y para eso está consumiendo demasiada energía de la que tenga en el momento. Glucosa en sangre, glucógeno guardado en músculos y en hígado, o la que nos gusta a nosotros estar en ayunas para estar tomando grasitas como sustrato energético. No sé si te respondí ahorita con eso. Sí, la verdad. Y bueno, abusando, siguiendo ese orden de ideas, ideal a lo mejor para la mayoría hacer ejercicio en la mañana, a mediodía, etcétera. Decidiste, por la razón que sea, hacerlo en la noche. Si seguimos ese ejemplo que tú dices y todavía tienes un desgaste energético post entreno, ¿cuál sería, digo, la hora máxima como para dejar de hacer ejercicio para que entres entonces en tu hora de fase de sueño, pensando que, pues sí, más que nada, eso, depende, cada quien tenemos horarios distintos, pero bueno, ¿cuántas horas antes de la hora que tú planeas dormir sería, termino mi entreno porque esto va a tener un efecto sobre mi descanso? Esa sería la pregunta. Esa pregunta está muy personalizada y es porque todos tenemos funciones diarias muy diferentes. No es lo mismo Evalicia, que trabajó de pie en el hospital todo el día haciendo turnos y consultas y se movió, a de pronto algún otro compañero, no sé, ser Mari, por tomarla como ejemplo, en el que se pasó en una oficina sentada. Entonces es muy probable que los efectos sean muy diferentes. ¿Qué es lo que uno recomienda en general? Uno busca tener o hacer su ejercicio cuando están sus mayores picos de cortisol del día, porque hay más estrés metabólico, porque hay más actividad neuronal, porque hay más energía y por ende puede haber más rendimiento.
pero esos picos cambian si uno se levanta a las 8 de la mañana, si otro se levantó a las 5, si uno hizo siesta al mediodía, si otro no hizo siesta, si el otro no ha dormido y está con 3, 4 horas de sueño, eso cambia muchísimo su metabolismo. Entonces es más una tarea muy personal de uno ir identificando. ¿Qué pasa? Hay gente que cuando hace ejercicio muy a altas horas de la noche pierde la calidad de su sueño o se demora por lo menos más para conciliarlo. Y una de las razones es que probablemente los picos de cortisol funcionan muy diferente, entonces va a quedar con un estrés metabólico muy alto. He visto, ya más como una apreciación personal, que las personas que entrenan de noche y caen de una, o sea, que eso no les interrumpió su sueño, fueron las que tuvieron también días muy agotadores, entonces que no hicieron siesta a mediodía, que tuvieron días de reuniones muy pesados, que no pasaron 8 ni 10 horas sentados en una oficina, sino que de pronto el oficio que tienen los obligó a moverse más. Entonces hay gente que no tiene problemas para dormir porque va mamada y el ejercicio fue peor. Y hay gente que pasó tanto tiempo sedente que el ejercicio lo que hizo fue activarlos y dejarlos disparados. Entonces depende mucho de todo eso. Las horas de sueño, pico de cortisol, entonces el tipo de actividad a la que yo me dedique, ya eso habría que empezar a identificar con base a mis funciones diarias, pues cuál sería el que más se me ajusta a mí. Ok, gracias. ¿Qué más dudas, preguntas? Para esta me encanta, es que viene de Jenny Hernández, crossfitera. Para los días de recovery, ¿con qué intensidad se trabaja? Bueno, baja intensidad, claramente, y eso aplica pues a lo que son pesos, niveles de frecuencia cardíaca, tiempos de ejecución, incluso un buen recovery es simplemente no hacer muchas actividades, sino tener una buena sesión de yoga, un buen estiramiento, un saunita, un turco, una meditación, un masaje muscular, pero si la decisión es que yo me decidí mover, trabajar con baja intensidad, ¿qué voy a correr? Baja intensidad, entonces ahí sí los que usan relojitos, zona 1, zona 2, o una percepción en la que estén muy tranquilos. Voy a nadar, unas piscinitas tranqui, con tiempos de recuperación, porque finalmente lo que uno espera de esos días de recovery es volver a llenar su tanque de energía. Entonces, si estás trabajando con intensidades altas, no estás llenando nada, vas a estar más cansada al otro día y eso ya nos va a conducir a fatigas crónicas. Nosotros con el ejercicio siempre buscamos fatiga, ese es el objetivo del ejercicio, pero son controladas con tiempos de recuperación, entonces eso genera una supercompensación y unas adaptaciones fisiológicas. El problema es que si yo no entiendo que el descanso es necesario, yo voy esa fatiga, 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 y por allá abajo cuando eso esté crónico, por allá brinco un tendón, por allá jalo un músculo, por allá resultó una enfermedad y son resultados de pronto no darle descanso. Entonces, en los recovery, baja intensidad, incluso nada. Una sesioncita de estiramiento también es suficiente. Sobre todo los crossfiteros, Jen, que trabajan mucho la alta intensidad toda la semana y que los programas generales de CrossFit, me disculparán porque esto queda grabado, pero en muchos lugares son terribles porque quieren hacer muchas tareas a alta intensidad y no una o dos a la máxima posible. Lo que hablábamos en la presentación, no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer un poquito con el mayor esfuerzo posible y eso tiene mejores resultados que hacer muchas a baja intensidad. No sé si con eso te respondí, Jen. Pero chicos, más dudas, preguntas. Pancho, ¿cómo vas? Juanca, ¿cómo vamos? Bien, ok. ¿De qué? Juancho, una pregunta. Puede ser una bobada, pero es que cuando yo veo los adicionales, por ejemplo, en la aplicación, Sí. pues yo veo que eso, pues necesito para otras 2 horas no para entrenar. Y pues a mí no me da, tengo que seleccionar ahí como que, mejor dicho, cómo hago el proceso de discernimiento ahí para ver qué ejercicios de los que hay ahí hago y que me lo pueda complementar con el WOD del día. Bueno,
Principal tarea puntualmente tuya, que eres un usuario de Freedom, es esa intensidad que tú encuentras en la clase. Ese es el pilar fundamental tuyo. Ya lo otro debe ser un complemento. Generalmente, esa parte que la programo yo les mando dos tareitas, dos tareitas. Las veces de pronto en que te aparecen más es cuando, muchachos, esta vez no voy a estar en Freedom, voy a estar viajando por pueblos, entonces yo, listo, vamos a tirarle un poquito más largo a Juan, porque no vas a estar en el box, o sea que necesitaré de pronto una sesión completa para hacer en el gym de un hotel, o en la habitación de un hotel, o en un estadero por allá que paraste a hacer una sentadillita ahí en la moto. Pero el objetivo es que nosotros mandamos una o dos. De esas una o dos, la intensidad ahí ya debería ser baja, es un complemento más tranquilo, se puede tomar de hecho como un cool down o vuelta a la calma, porque yo entiendo que la mayor fuente de energía la dejaste gastada ya en la clase, en el VIP o en la clase con Fabi, con Andrés, con David. Eh, Incluso si tu cuerpo está muy agotado, en esa parte es muy válido descansar, es muy válido descansar. Eso previene demasiadas lesiones. Y si las cosas se te cruzan de pronto, como fue pucha, un trabajito que es que quedó pierna con pierna, se puede tomar tranquilamente el de otra semana, perdón, el de otro día, como que quedé muy reventado las piernas, estos manes abusaron de mí fuertemente acá, voy más bien a hacer este trabajito que estaba programado para el día siguiente y simplemente es un trabajito de abdomen, un par de planchitas o un poquito de remo para desechar ácido láctico, lactato ya no es ácido láctico, para desechar lactato en el organismo. Pero si ves que la cosa es que te aparecieron 2 horas de entrenamiento, no. Espérate lo que les llama ahorita. Más de una hora uno ya no es capaz de ser intenso. Entonces ahí se enreda mucho. Es Yo trabajar. Listo, complemento papá. ahí, Juanca, con el caso tuyo específico, es los adicionales, la idea es que sí deben ser más o menos de 20 minutos. Entonces, si te aparecen más, en el grupo privado nos los mandas y nosotros ya empezamos a corregir porque hay que corregirlo, no puede ser de una hora. No creo que de dos, pero sí puede ser de una hora y la idea es que no supere la media hora aparte de la sesión de Freedom. Entonces, cuando te pase, porfa, nos avisas. Y con la mentoría, toca el tema para que lo revisemos en la programación ahí en vivo en la mentoría que tenemos esta semana. De una, muchachos, muchas gracias. Más dudas, preguntas. Yo tengo una pregunta. Me lleno. Bueno, en la aplicación están los días, digamos, los días específicos, no sé, el lunes dice que es pierna, el martes tren superior, pero yo podría tomar los accesorios, bueno, yo en algunos casos lo hago, de tomar los accesorios de otros días, dependiendo pues la jornada que hice eh, de ejercicio, digamos, en el gimnasio, o sea, complementar con lo de otros días. Sí, completamente válido. Principalmente porque en tu caso, nosotros no tenemos la programación tuya de Tunja. Entonces yo te programo unos accesorios teniendo en cuenta que tú ya vienes de una clase de CrossFit. Pero si eso te coincide, jue madre, en que acabas de hacer un WOD de push-ups y dips y está reventada el pectoral y en el accesorio me aparecieron que había que hacer un poquito de bench y el martes encontraste algo de abdomen, bueno, haces el del martes y lo vas cambiando. Igual, también mira que esa parte, y en el caso de Juanca, nos preguntan, como hay muchachos, en los grupos personales que cada uno tiene, estoy reventado las piernas y esto coincidió hoy con pierna, entonces no, Juanca, ¿qué te parece si realizamos el del martes? Ya te hacemos el ajuste. Jen, ¿qué te pusieron hoy allá en el box de Tunja? No, muchos balones y sentadillas. Dale, venga, cambiémoslo. Y siempre estar ahí en ese grupo activando. Que de hecho es la importancia de estar muy activos en ese grupo, estar brindándoles un acompañamiento muy personalizado a cada uno de ustedes. Muchachos, más dudas, más preguntas. Lucerito, Michelle, Omar, Sara Domínguez, Sebastián Torres. Hola, Hola, Michelle. Juanis, es que a mí también me pasa algo como con los finishers, o sea, yo sé que me programaste pues porque yo estaba haciendo unos días en la casa, ¿cierto? Ajá.
Hoy fui al gimnasio, pues fui a Freedom, a la sede, y no sabía cuáles eran los finishers. Entonces ahí qué, pues no sé, de verdad no sé cómo hacerlo, pues no sé Pues no cómo hago. sabías, no sabías es que, Michelle. O sea, cuáles eran los finishers de todo el programa que me pusiste, porque, o sea, tenía pues como toda la rutina que era para el día de hoy, Ajá. o sea, completa, pero yo fui allá, entonces ahí ya no sabía cuál era el finisher que tenía que hacer, porque tenía toda la rutina. No sé si me hago entender. No, Mira, para Hammer. Yo entendí, yo creo que ella, Michelle, lo que hizo, vos le programaste para la casa porque ella te dijo que iba a entrenar en la casa, pero entrenó en Freedom. sí, Entonces que no sabía qué adicional hacer porque ahí está la programación completa. Pero aquí estoy entiendo. viendo los adicionales Freedom.